Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en su programa de asesoría familiar, Valora Celaya. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en la radio que fortalece a la familia. Es un placer, como les decía, estar nuevamente. Saludo a Betty. Betty, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues ya listos para comenzar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y les recuerdo nuestros teléfonos. Teléfono de Valora Celaya 461-171-6686, 461-171-6686. Valora Guadalajara 333-614-7224, 331-201-9565, 333-343-4992 y 333-124-3929. Esto es para que quien guste una asesoría se pueda contactar, ya sea aquí a Celaya o a Guadalajara, quien viva en estas ciudades y necesite una asesoría, pues pueda agendar una y con gusto pues por ahí los estaremos atendiendo en nuestra sala de escucha de Valora. Pues bueno, antes de iniciar también que quiero mandarle un saludo a nuestra compañera Patti Rangel, que pues bueno, al principio de la semana pues también tuvieron por ahí una situación familiar en la cual pues cuñada pues fue llamada a la casa del padre, ¿verdad? Entonces pues externamos nuestras saludos, condolencias y pues esperamos que las oraciones pues conduzcan a el descanso eterno de su cuñada. ¿Sí? Entonces, pues un fuerte abrazo, Patti. Estamos con toda tu familia en nuestras oraciones. Y pues bueno, el tema que hoy nos tiene aquí y que es un gusto compartirles, pues es el perdón. El perdón, pero no solamente como revisarlo como un acto, sino también la alegría que trae, la alegría que es fruto del perdón. En nuestras asesorías, pues muchas veces llegan situaciones de personas que tienen algún resentimiento desde los padres, con los hermanos, con los amigos, con las situaciones de la vida y pues lo más fuerte, pues ya con la pareja, ¿no? Situaciones que los han llevado a no tener perdón y esto pues los lleva a vivir a veces en un estado de tristeza, de angustia, de no saber qué hacer en sus vidas. Entonces, pues bueno, también esperamos al padre hoy está con nosotros, pero le surgió un compromiso, entonces esperemos que termine su compromiso y se pueda conectar para que nos comparta desde la Biblia, desde la palabra de Dios, qué nos dice del perdón, ¿verdad? Entonces, pues bueno, Betty, algo que como introducción que quieras dar para el perdón. Claro que sí, pues vamos a comenzar. Hoy nuestro tema, pues vamos a hablar de la alegría del perdón. Hace ya en dos programas anteriores, hace como un mes, estuvimos hablando precisamente también del perdón, pero hoy en
en este programa sí quisimos darle un enfoque distinto, ¿verdad? Sobre todo ya el resultado, lo que lleva a la persona después de haber perdonado o de haber pedido perdón, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la alegría del perdón, ¿sí? Entonces, eh, el corazón tiene muchas cualidades, ¿sí? El corazón que Dios nos ha dado, pues tiene muchas cualidades. Y entre ellas, y una de las más importantes, pues es el perdón, ¿sí? Una de las cualidades, pues es la alegría. Y otra que parece eh, que se contrapone es el perdón. Pero hoy vamos a descubrir que vienen juntas, ¿sí? Porque la alegría pues puede venir motivada por muchos factores, pero también uno de esos factores, y bien importante, es el perdón. Como bien decía Francisco, eh, mayormente los casos que llegan a las asesorías de Valora, independientemente del tema que se trate, la mayoría pues eh, tenemos que tratar o trabajar con ellos esa parte del perdón, ¿sí? Puede ser desde los papás o los hijos con los papás o la pareja o entre amistades, familia. Siempre este tema es bien recurrente y que siempre se tiene que trabajar o a veces llegan por temas distintos a la asesoría y resulta que se tiene que trabajar desde el inicio, las heridas de la infancia. ¿Sí? Muchas veces, aunque vengamos o vienen las personas por un tema que aparentemente no tuviera que ver con el perdón, pero vemos que al estar comenzando el acompañamiento, descubrimos que hay heridas que tienen que sanar y que perdonar. Entonces, este tema siempre está presente en las asesorías. Y decíamos, ¿no? El corazón tiene muchas cualidades, una de ellas es la alegría y otra el perdón. Y hoy vamos a hablar de esas dos cualidades del corazón, pero cómo se fusionan juntas, cómo se viven y se experimentan juntas. Sabemos que el resentimiento pues va generando en las personas una atadura, como una cadena. Cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay ese dolor, es como si la persona estuviera atada a la otra persona que le generó ese dolor, ¿sí? Que le generó esa herida. Entonces, pues vivimos atados a lo que no queremos, ¿sí? No queremos, no nos gusta que nos lastimen, que nos hieran, pero cuando no perdonamos, cuando vamos generando ese resentimiento, es como si nosotros mismos nos atáramos voluntariamente a esa persona que tanto nos lastimó. El estar guardando, regresando al momento, regresando a esa historia, reviviendo esa herida, pues nos mantiene atados, nos mantiene con una cadena muy fuerte ahí amarrados y realmente quien más sufre pues es quien no quiere perdonar. Entonces, desde ahí partiendo que el perdón es una atadura, el resentimiento es una atadura fuertísima, pues entonces vamos a llegar al punto que en el momento que nosotros somos capaces de perdonar, pues nos liberamos de eso que nos ata sobre todo a la otra persona que me ofendió, que me lastimó, ¿sí? Entonces, eh, desde esa lógica, entendiendo que si queremos dejar de sufrir, tenemos que perdonar. Hay gente que dice, ¿por qué voy a perdonar? Si además la otra persona ni siquiera me está pidiendo perdón. Pues sí, pero hay que reconocer que el perdón no se da nada más para liberar a la otra persona, sino para liberarnos nosotros mismos, ¿sí? Y si la otra persona no te pide perdón,
o no lo necesita, pues no importa. Cuando nosotros somos conscientes de que necesitamos perdonar para sanar, hay que atrevernos a hacerlo por nosotros mismos. Fíjense, vamos a retomar un poquito lo que nos dice el Padre Nuestro, ¿sí? Una oración tan común que a veces la rezamos casi de diario, ¿sí? O en muchas ocasiones es muy común, es muy recurrente que nosotros recemos la oración que Jesús nos enseña, ¿verdad? Para dirigirnos al Padre. Y en esta oración nosotros le decimos a Dios, perdónanos como también nosotros perdonamos. Nosotros ahí estamos asegurando que perdonamos, pero podremos decir, pero es que nosotros no hicimos esa oración nos la regala Jesús. Entonces, fíjense bien cómo Jesús estaba dando por hecho que nosotros íbamos a perdonar. Esa oración que Él nos dice, digan así. No nada más es decir así la oración de memoria, digan así en conciencia, como yo perdono a los que me ofenden. Y sabemos que perdonar es difícil, pero Jesús, ¿por qué estaba tan seguro de que nosotros podíamos perdonar a nuestros ofensores? Porque la gracia nos viene de Él, ¿sí? Si nosotros nos vamos a el por qué viene Jesús y se hace presente en el mundo, se hace hombre, se encarna y viene a vivir entre nosotros, ¿a qué venía Él? A redimir nuestras faltas, ¿sí? Él viene a redimir todas esas faltas. Nuestras faltas no son perdonadas por su muerte, por su pasión, su muerte y su resurrección. Ahí en la cruz redimió nuestras faltas. Entonces, Jesús tenía esa conciencia de que nosotros éramos capaces de perdonar porque Él ya lo había, porque Él venía a hacerlo con nosotros. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, era muy recurrente escuchar la ley del talión, por ejemplo, ¿verdad? Ojo por ojo. Y viene Jesús y dice, yo no vengo a abolir la ley de Moisés, yo la vengo a hacer perfecta, la vengo a perfeccionar. Y muchas veces en el Antiguo Testamento encontrábamos eso, la venganza. Y a partir de Cristo vamos reconociendo el perdón y sobre todo la capacidad de perdonar, que es una gracia que Él nos ha dejado. ¿Cómo puedo yo obtener esa gracia para perdonar algo que es tan complicado? ¿Qué tantos temas nos llegan o qué tantos casos nos llegan a las asesorías de perdón? En la pareja, un montón de resentimientos que se van acumulando y no siempre tiene que ser necesariamente un tema de infidelidad, que sí lo es y es recurrente. Pero no solo eso, a lo largo de la vida matrimonial se van creando muchas heridas y que es difícil muchas veces perdonar cuando ya son demasiadas las ofensas, ¿sí? Ya son demasiadas y va costando cada vez más trabajo llegar a otorgar ese perdón, ¿sí? Con los hijos a veces hacia los padres, cuando se sienten incomprendidos o cuando no se sienten escuchados, cuando se sienten presionados, cuando no se sienten tomados en cuenta o respetados, también se van generando esas heridas y también es muy difícil. Se van generando esos resentimientos y después para llegar al perdón es muy complicado. Familias
entre padres e hijos, entre hermanos, por distintos temas, desde los más eh, fuertes hasta cosas tan simples que uno dice, ¿de verdad por eso se dejaron de hablar? El tema de las herencias, el tema de los malos entendidos, cosas tan sencillas a veces y que no nos permiten tener esa paz en nuestro corazón, ¿sí? Ese dolor que nos causa la herida no nos permite experimentar la felicidad, ¿sí? En nuestro corazón, que decíamos que es una de las cualidades del corazón, la alegría, pero se va llenando de muchos resentimientos, de muchas traiciones, de muchas ofensas, que, que a veces se siente la persona que pierde esa capacidad de ser feliz, que pierde esa capacidad de poder perdonar. Así es, Decíamos, pues, así. Perdón, ajá, perdón, sí, sí, así es. Esta parte que tú mencionas es importante. Y también sería bueno que definiéramos la palabra perdón, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra perdón? Porque mencionas, ahorita que mencionabas el texto bíblico donde nos enseñan en el Padre Nuestro a perdonar. A mí ahorita que yo revisaba el tema y que me preparaba, este, al descubrir el significado dije, uy, qué fuerte, ¿no? Porque la palabra perdonar significa dejar pasar, ¿sí? Entonces dije, uy, qué fuerte, ajá, porque si le cambiamos el perdón a nuestros pecados, le estamos diciendo a Dios, deja pasar nuestros pecados, como nosotros dejamos pasar las ofensas de quien nos ofende, ¿no? Entonces, ahí ahorita que tú mencionabas, pues dije, por eso las personas luego también se les hace difícil, ¿no? Que les decimos, es que vamos a revisar para que puedas perdonar y se resisten en esa parte porque se aferran a no dejar pasar, porque creen que ajá, dejar pasar, y yo creo que lo vamos a ver más adelante ahorita de lo que nos expones, pues dejar pasar es como olvidar, ¿verdad? Ellos lo asemejan a como que lo voy a olvidar, y ya olvidándolo, pues ya tengo que relacionarme nuevamente con la persona y yo creo que ahí se comete un gran error. Ahora sí, sí, te seguimos escuchando, Betty. fíjate que también ahorita que mencionas esto, me acordé de un caso de hace como un año de unos chicos que llegan a la salita, a una asesoría, y venían de vivir una infidelidad por parte de la mujer. La mujer le es infiel al hombre, entonces, pero él inmediatamente dice, se da cuenta, pero él dice, quiero seguir. Y él es el que busca la asesoría y busca rescatar su relación. Entonces, eh, conforme íbamos avanzando, él se encontraba, por ejemplo, siempre le preguntaba, ¿y por qué? Y la cuestionaba, es que yo necesito saber por qué. Y ya ella le daba pues las razones, ¿no? Por la que la habían llevado a cometer esa infidelidad. Pero nunca volvía otra vez, es que yo le vuelvo a preguntar y si dice que me ama, entonces, ¿por qué? Yo le decía, a ver, eh, tú preguntas mucho y te ha contestado. Honestamente, ¿vas a encontrar una respuesta que te satisfaga, que te sea satisfactoria? Y dice, no, pues no. Entonces tú sabes que no vas a encontrar esa respuesta que va a satisfacer. Entonces ya no preguntes porque no va a haber una respuesta satisfactoria. Y ya dijo, bueno, ya voy a renunciar a preguntar por qué. Y avanzaba en las asesorías y como que iba bien y de repente otra vez. Y decía, es que me vuelvo a acordar. Y yo le decía, sí, pues es que es un proceso. Y no se trata de olvidar. Le digo, seguramente nunca lo vas a olvidar, sino se trata de irlo primero aceptando y después, poco a poco, con el tiempo y con trabajo, pues vas a llegar a esa experiencia del perdón, donde no necesariamente tienes que olvidar, sino que ya lo asumes
y ya lo vives de manera diferente. Y luego una ocasión bien curioso que llega y me dice, es que estuve investigando para ver si aquí había un lugar donde hagan hipnosis, para ir y que me hipnoticen y que me borren esa parte. Y quería que borraran a esa parte. Y es que él decía, es que el recuerdo no me permite perdonar. Y fíjate qué importante. Y saber, como yo muchas veces le decía, es que no se trata de olvidar. Nuestro cerebro no tiene esa capacidad en las situaciones fuertes, en las situaciones, las emociones así intensas, el cerebro las guarda y no las olvidamos. ¿Sí? Entonces hay que integrarlas a nuestra vida, hay que aprender a vivir con eso y que nos sirva de experiencia. Y ya empezar a hacer el trabajo, pero sí, exactamente, ¿no? Como tú decías, muchas veces pensamos que perdonar es olvidar y en otro programa el padre ya nos lo había dicho, lo que no era perdonar. Y el padre Sidney, que ya está por aquí, en otro programa donde hablábamos del perdón, él nos decía, ¿qué no es perdonar? Olvidar, ¿no? Perdonar no es olvidar y ciertamente pues no es olvidar, ¿verdad? Sino aceptar. Y yo le decía, pues si la aceptas, pues tendrás que aceptarla así, con esa falta. No se la puedes quitar, le digo, es como este brazo no me gusta, te lo quiero cortar, porque tu brazo no me gusta, no. Si la vas a aceptar es así, ya no puedes quitarlo. ¿Sí? No la puedes, no le puedes quitar esa parte de su vida, esa tradición, como él decía, no es posible aceptarla así o no, Así es. es tu decisión. Entonces, conciencia. Padre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a pesar de sus ocupaciones. Pido una disculpa por la tardanza, pero salió una junta imprevista y tenía que asistir. Pero ya Claro que sí. estoy aquí. Muy Le bien, muy bien. cedemos la palabra, Padre. Muchas gracias. Voy a considerar para este tema de la alegría del perdón un texto del libro del Génesis, en el capítulo 21, bueno, capítulo 18 y capítulo 21. Es la historia de Sara cuando se ríe. En el capítulo 18, a partir del versículo 11 en adelante, dice, Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y Sara ya no tenía menstruación. Desde este versículo ya podemos adivinar que con esto de que eran ancianos muy entrados en años y que Sara ya no tenía menstruación, nos habla de que esto era una cosa imposible. Es lo que en sí nos quiere transmitir el texto. El milagro sería prácticamente imposible. Yo creo que, por ejemplo, lo que se mencionaba hace un momento, la cuestión del perdón, a veces el perdón parece algo imposible. Pero si realmente nos abrimos a la gracia de Dios, las cosas pueden ser diferentes. Luego señala, por eso Sara se rió para sí diciendo, después de envejecer podré tener placer con mi esposo ya viejo. Eso de que Sara se ríe, esa risa es por tratar de controlar un poco, por así decirlo, la emoción. Se ríe para no llorar, se ríe para no sufrir. En ese sentido diría, si vamos a hablar de alegría, la alegría no es algo meramente orgánico ni es algo meramente cultural. Aquí lo que vamos a tratar de mencionar es que si vamos a hablar de alegría, la auténtica alegría es la irrupción de Dios en nuestra vida. Y ahorita voy a profundizar en eso. Pero ante dicha situación, bueno, Sara mejor se ríe porque dice, eso no es posible. Entonces pensemos que hay algo que parece alegría, pero en sí no es. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, ¿podré realmente dar a luz siendo ya vieja? Vuelvo a lo mismo. Esa risa nada tiene que ver con la alegría. Tiene que ver más que nada con no sentirse herida.
Y aquí hay una cosa muy interesante que el Papa Francisco, cuando una vez le dio un mensaje a los comediantes, él sí decía, a veces el sentido del humor se pone al servicio de destapar ciertas cosas para poder denunciarlas, lo que en literatura se llama ironía. Pero lo que quiero llegar aquí, esta risa de Sara no es por alegría, es para evitar sentirse más herida, más frustrada. Entonces diría yo, es un mecanismo de defensa. Pudiéramos ponerlo entonces así, ante dicha situación, la auténtica alegría no tiene nada que ver con esto. Ya hablaremos de ello. Luego dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y he ahí la cosa que vamos a subrayar, porque realmente no hay nada imposible para Dios. El año próximo, en esta misma fecha, volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Viene el anuncio de esta nueva perspectiva que viene, este cambio de la realidad de este matrimonio. Sara lo negó diciendo, no me reí porque tenía miedo. Pero el Señor le dijo, sí, sí te reíste. Pues esta denuncia ante esta situación, ¿por qué? Porque al final de cuentas el Señor se va a salir con la suya. Mientras Sara se ríe para no sentirse herida, Dios dice al final de cuentas, yo me voy a reír. ¿Por qué? Porque yo cumplo mi palabra y yo la voy a cumplir. Entonces aquí vamos a hablar algo de lo que es la auténtica alegría. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, las cosas cambian. Entonces tenemos que dejar actuar al Espíritu. Bien, ahora paso al al capítulo 21, a partir del versículo 1 en adelante. De acuerdo con la promesa, el Señor hizo a Sara lo que había dicho. En este caso es, Sara tiene un hijo. En el tiempo señalado por Dios, Sara en su vejez concibió y dio un hijo a Abraham. Aquí la idea es, Dios cumple su promesa. Bien. Y al hijo que le dio Sara, Abraham lo llamó Isaac. Isaac, que sabemos quiere decir el que ríe, o bien el hombre que ríe. Nada más que ahora esa risa va a significar que Dios cumplió su palabra. Entonces, si vamos a hablar de la auténtica alegría, es la alegría que procede del Señor. Y si lo quisiéramos hilar un poco con la idea de las bienaventuranzas, bienaventurado, feliz. ¿Quién es la persona feliz? La que vive según los mandamientos del Señor. Entonces, Dios no nos llama a esta vida, como decía Madre Teresa de Calcuta, a tener éxito. Nos llama a encontrar la dirección de nuestra vida, que es hacia Dios. Por lo tanto, lo pondría en ese sentido. Al final de cuentas, Dios cumplió su palabra y esa es la auténtica alegría, que yo sé que Dios cumple su palabra. Entonces, la alegría es la irrupción de Dios en nuestra vida. Eso es lo que provoca mi alegría. Y por eso el Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate, allá por el número 128, dice, un cristiano no puede tener la cara de amargado. Claro, no se refiere solo al rostro, se refiere a la actitud, No podemos estar amargados. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido sus palabras. Realmente Dios cumplió lo prometido. Dios hizo lo que tanto nos había prometido. Piénsese, por ejemplo, en el envío del Salvador, en el envío de a alguien que viene a decirnos su palabra y enseñarnos la verdad, o bien un milagro que tanto hemos estado esperando. Dios realmente ha cumplido su palabra. Bien, Abraham a los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, según lo había ordenado Dios. En este caso, Abraham cumpliendo la ley del Señor. Y en ese sentido, recuerdas que la circuncisión es un signo de pertenencia al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que cree fielmente que Dios cumple su palabra. Abraham tenía 100 años, era imposible este milagro, y se cumple cuando nació su hijo Isaac, que es ese cambio de realidad. No se podía,
ya se puede. Y eso es lo que nos invita a la auténtica alegría, a una manera diferente de ver la realidad. Como Dios cumplió su palabra, Dios viene a mi vida, yo tengo que ver la vida de manera distinta. Y ya lo decía con lo de las bienaventuranzas, con la bienaventuranza aquella de bienaventurados los puros de corazón. ¿Por qué? Porque un corazón impuro no ve las cosas con claridad. Me refiero a que no ve las cosas según Dios, no lo ve. Entonces lo pondría yo en este sentido. Parecía imposible, pero se cumplió. Pienso, por ejemplo, a alguien que vive una tremenda crisis, por ejemplo, familiar. El día de hoy ya no está esa crisis. Bien decía Santa Teresa de Ávila, todo pasa, solo Dios permanece. Me acuerdo del padre Gonzalo, que fue mi párroco, yo fui su vicario, enfermo de cáncer. La gente pedía, libéralo de su enfermedad. Un día muere. Ah, Dios no cumplió. No, sí, porque ahora el padre ya goza de Dios. Ya que le apura el cáncer, ya que le interesa esa enfermedad, realmente ya está libre. Dios cumplió su promesa. Eso es lo que nos causa alegría, de que Dios cumplió su promesa. Parecía imposible, pero el día de hoy ya la cosa es muy distinta. Bien, luego dice, Sara dijo entonces, el Señor me ha hecho reír y todos los que digan reirán conmigo. Me suena un poco aquello del cántico de la Santísima Virgen María, todas me llamarán bienaventurada. Bueno, pero si el Señor me ha hecho reír, es decir, el Señor vino a mi vida, lo cambió todo. No estoy diciendo que cambió el mundo en un giro drástico, pero el hecho de tener a Dios en mi vida cambia toda la estructura. Ahora veo las cosas de manera diferente, ya no las veo de manera pesimista, alarmista, ya no lo veo de manera derrotista. El hecho de que Dios ha venido a mí cambió todo. Eso es lo que causa mi alegría. Y luego dice, y añadió, ¿quién habría dicho a Abraham que Sara amamantaría un hijo? Y sin embargo, Dios le ha dado un hijo en su vejez, como diciendo, debió de haberse derrotado y no se derrotó. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque Dios ha venido a nuestra vida. Concluyo diciendo, el niño creció y el día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. La causa de la alegría precisamente es esa. Diría lo siguiente, nada más para complementar. La auténtica alegría proviene de Dios. Esa es la auténtica alegría, porque si no proviene de Dios, se necesita algo que la provoque a nivel muy humano. Y sabemos que eso es demasiado, diría yo, como fuegos pirotécnicos. Iluminan mucho y duran unos segundos. Y necesitamos algo que le dé sentido a mi vida. No necesitamos una droga o no necesito algo que me dé una aparente cuestión de sensación de bienestar. El hecho de que Dios esté conmigo lo cambia todo. Está ocasionada con la consecución de algo, ya sea el hallazgo de algo perdido, el culto, las personas, el cumplimiento de la ley. Y por eso hay que notar que la auténtica alegría, la que proviene de Dios, no pasa, no caduca. Es decir, podrá incluso cambiar la situación, por ejemplo, mi enfermedad, pero yo sigo firme en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a mi vida. Esa ecuación de que Dios ha entrado a mi vida lo cambia todo. Por eso mi alegría no cambia. Alguien decía, amar a Dios con tus 3 comidas diarias, cualquiera. Pero amar a Dios en la prueba, ahí sí mi respeto. Bueno, la auténtica alegría, eso es lo que hace, que aunque venga la enfermedad, la muerte, el problema, yo sigo fiel porque no ha sido cosa menores. El hecho de que Dios ha venido a mi casa, como dijo Zaqueo, lo cambió todo.
no debe distraernos de lo importante, la verdadera alegría. Por ejemplo, dice San Pablo que vivamos así los que están alegres como si no se alegraran. ¿Por qué? Porque no hay que estar distraídos, ¿verdad? Mucha vida espiritual y se nos olvida el aspecto humano, ¿no? Si de verdad amamos a Dios, eso nos lleva a amar a nuestros semejantes. Tienes origen y plenitud en el amor, como bien señala San Pablo en 1 Corintios 13, en el himno al amor. El don más excelente es el amor. No es el hablar con los ángeles, ni es hablar en lenguas, ni nada. El don más grande es el amor. Entonces, ¿cómo sé que tengo una gran alegría provocada por Dios? Por la vivencia del amor. Se exhorta, pues, frecuentemente a cultivar esta alegría y esta no depende de circunstancias exteriores. Incluso, como dice aquel texto del Antiguo Testamento, tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Y cómo no pensar en el testimonio de Job, que aún en medio de las desgracias, seguía fiel en el Señor. La alegría entonces lo cambia todo. Y esta alegría, esta irrupción de Dios en mi vida, fue provocada por el perdón que recibí de Dios. Dios lo cambió todo al recibirme como su hijo. Eso provocó que se hiciera una fiesta. Bueno, entonces de aquí en adelante, de este momento en adelante, yo perseveraré en dicha fiesta, como lo dice el Evangelio, poniéndome ese traje de fiesta para seguir adelante en esto. Es la reflexión que puedo hacer hasta este momento. Muchas gracias, padre. Sí, muy, muy complementaria esta parte de la alegría, de la alegría que proviene de Dios, ¿verdad? Y creo que eso es precisamente, me recordó ahorita un testimonio de una persona que se atendió en asesoría, en donde trabajamos primeramente la parte del perdón, lo que veníamos hablando con Betty, desde las etapas de pequeño, perdonar a padres, hermanos. Se comprometió, se comprometió porque empezó también a acercarse mucho ya venía con asistir a misa, a la Eucaristía, todo esto, pero se aferró más a la oración y trabajó en esta parte del perdón, y en la siguiente sesión que platicamos, que la veo, me dice, me he liberado, siento una gran paz, porque me di cuenta que traía arrastrando cosas que no me pertenecían. Entonces, pues bueno, aquí ahorita con esto que nos acaba de compartir, pues descubro esta parte, o sea, ella estando en oración, alcanza a revisar su historia de su vida hasta la etapa del matrimonio y comprende que hay cosas que hay que dejar atrás, dejar pasar para pues llenarme de algo nuevo que es, como dice usted, padre, esta parte de Dios, ¿no? Llenarme de esto para un nuevo futuro. Y bueno, antes de ceder la palabra a Betty, déjenme mandarle saludos. Saludos a todos aquellos que nos ha dejado su like. Olga, Lili, Ferchis, Alice, Adriana, Sandra, Carmelo, Mariana, Guadalupe. Pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias. Esperemos que el tema pues les ayude. Sabemos, como les decíamos, que es una parte complicada, ¿verdad? Pero lo que queremos es de que ustedes, ahorita ya escuchando al Padre y su reflexión en las Sagradas Escrituras, pues descubran la importancia de esta alegría, pero conectados con Dios. Betty, algo que
que quieras compartirnos. Sí, ahorita mientras hacía la reflexión el padre, volvió a hablar, ¿no? De ese sentido de vida, ¿sí? Que el sentido que de Dios, como decía, del amor de Dios nace ahí el perdón. Y yo me voy a aquel pasaje donde Jesús les habla a sus discípulos y les dice, ustedes que me escuchan, ¿sí? Jesús le dice a sus discípulos, ustedes que me escuchan, y les dice, eh, amen a sus enemigos, ¿sí? Bendigan a los que los maldicen. Y vemos cómo Jesús les empieza a hablar precisamente de esa parte del perdón. Pero yo me quedo en esta, ustedes que me escuchan. Jesús no abre y dice, todos perdonen, obviamente pues sí lo dice, ¿no? O la palabra es para todos, pero en ese momento se refiere específicamente a sus discípulos que les dice, ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Yo creo que para llegar a este don, como dice la palabra perdón, y termina, ¿verdad? Con ese don, ¿sí? La palabra perdón, ahí viene implícito que es un don que Dios nos da. Yo creo que para poder hacer uso de ese don que Dios nos da, hay que hacer lo que así dijo Jesús. Ustedes que me escuchan. Solo aquel que escucha a Jesús, que conoce su palabra, puede hacer uso de esa gracia. De lo contrario, va a ser bien difícil otorgar el perdón cuando uno no ha escuchado a quien es el perdón, Cristo mismo. Decía hace rato, Él viene, o sea, el sentido de venir Cristo y de hacerse hombre y venir entre nosotros es precisamente eso, para el perdón de los pecados. ¿Cómo no va a ser el perdón esa fiesta que decía ahorita el Padre, esa alegría? Si es a lo que Cristo vino, a mostrarnos la alegría del perdón. Oye, pero estaba en la cruz, sí, pero la alegría que viene, porque a final de cuentas el perdón nos da ese reino, ese reino prometido por el Padre, ¿sí? Ese perdón es el que cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, es cuando nosotros nos volvemos a sentir merecedores de ese reino. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no sentir felicidad por el perdón? Si es lo que me está abriendo las puertas de ese reino, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para nosotros poder hacer uso de ese don? Pues lo que dice Cristo, ustedes que me escuchan, hay que escucharlo, hay que verlo, sí, en esa cruz, porque ahí es donde nos muestra el valor tan importante del perdón que hasta Él nos lo muestra en esa cruz. Y hay que sentir esa alegría, esa felicidad por el perdón, por los frutos de ese perdón. ¿Y cuál es el fruto más grande? La vida eterna, la vida eterna. Yo recuerdo que en alguna ocasión un sacerdote dice, pues todos somos llamados a salvarnos y Dios quiere que todos nos salvemos. Los únicos que no se van a salvar son los cínicos. ¿Y quiénes son los cínicos? Los que no se arrepienten, los que no sienten dolor de sus faltas, de sus pecados. Entonces, pues entonces no es tanto, o más bien sí es grande mi pecado, es grande mi falta, pero siempre es mucho más grande la alegría del perdón por la que Cristo viene por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, pues yo hoy me quedaría con eso. Ustedes que me escuchan, ojalá que todos escuchemos a Cristo y escuchemos en nuestro corazón ese llamado
a perdonar y que experimentemos la alegría de ese perdón. Decía hace rato, ¿no? En el Padre Nuestro, así como tú también nos perdonas. Perdóname como nosotros perdonamos. El perdonar es sentir como Cristo sentía, como Cristo siente cada vez que nos perdona en el sacramento. Decía el Padre, es una fiesta constante, es vivir esa alegría y esa fiesta cada vez que nosotros estamos en el confesionario pidiendo perdón, es una fiesta. Y tenemos la posibilidad de hacerlo las veces que lo necesitemos. Esa fiesta, esa invitación a esa fiesta siempre está ahí, abierta. Luego el Padre ahí en Atotonilco, cuando tiene sus hermandades, luego me dice, pues es que pues son como por ejemplo, 2,000 gentes. ¿Cuántas de esas 2,000 personas participan de esa fiesta del perdón? ¿Verdad, Padre? ¿Cuántos de los que van a esos retiros viven esa fiesta? Pues cómo no va a ser una alegría. El llegar, vienen de muy lejos, ya el Padre nos compartirá, vienen de muy lejos, llegan a Totonilco, y quien no se reconcilia, pues nomás fue a pasear sus pecados y se los regresa desde donde vino. Pero aquel que viene aunque vengan de muy lejos, pero que llegan y se reconcilian ahí, pues viven esa alegría, viven esa fiesta. Y los que no, pues nomás se fueron a pasear los pecados y se van en la misma tristeza, en el mismo dolor y en el mismo resentimiento, ¿sí? Así es de que pues aprovechar esa alegría pues primero procurando, ¿verdad? Evitar esas faltas, pero pues nos sabemos débiles, pues entonces a gozar de la alegría de la reconciliación. Yo quisiera añadir algo. Sí, Padre. Quisiera decir sobre todo el hecho de que la alegría que se experimenta a partir del perdón de Dios, yo lo enfatizo, es una irrupción de Dios en mi vida. Así como cuando se habla de la paz, Eirene, ¿verdad? En griego, Shalom en lengua hebrea, la paz es el resultado, es el efecto de tener a Dios en mí. Si no hay paz en mí, pues hay algo raro en mí, ¿verdad? Hay un problema emocional, no sé. Pero el resultado de tener a Dios en mí, lo que se llamaría vida espiritual, este resultado se llama paz. Este resultado se llama alegría. Entonces, ante el hecho de que Dios me ha perdonado, eso provoca la irrupción de Dios en mi vida. Esa es la causa de mi alegría. Y eso me hace recordar lo que decía alguna vez Lupita Venegas en una de sus tantas reflexiones. El sentido del humor no es reírse de todo, es no hacer un drama de todo. Y yo lo explicaría porque tengo a Dios en mi vida, precisamente porque Dios está conmigo. Entonces, no se trata de hacer un mundo de rosa, ahora que está de moda Mentiras el musical, ¿eh? Hacer un mundo de rosa. No, el mundo es difícil, lo decía el Evangelio, perdón, no, lo decía la primera lectura del día martes en la Santa Misa, cuando se habla de aquel pleito entre Jacob y el ángel. La vida es un conflicto y para ese conflicto hay que luchar pidiendo la bendición de Dios, pidiendo siempre con la bendición de Dios. A este esfuerzo humano hay que juntar el 99% de la bendición de Dios. La alegría es sobre todo eso. No pensemos que es un mundo de caramelo. La alegría es como un cambio de mentalidad. Es como un cambiar el chip. Veo las cosas ahora de otra manera. Yo las veía catastróficamente. Pero el hecho de que Dios esté conmigo por este camino que fue el perdón, Dios esté conmigo, las cosas cambian. Y quisiera decir rápidamente
lo que Gaudete et Exsultate, esta exhortación del Papa Francisco, el gozo y la alegría, en el número 126 señala: ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor. Vuelvo a decir, hay un discurso que dijo el Papa a los comediantes, muy interesante, no voy a ahondar ahorita en eso, pero es muy importante el sentido del humor. ¿Qué es el sentido del humor? Vuelvo a decir, no es reírse de todo, porque eso ya caería en la burla. El sentido del humor es no hacer un drama de todo. El mundo es difícil, lo acepto y sigo adelante. Es difícil la compañía de alguien, a veces sí, lo acepto, sigo adelante. Es complicado el trabajo, lo acepto. Mi enfermedad es complicada, yo ya lo decía alguna vez, yo estoy enfermo de una cosa que no me va a matar, pienso yo, pero cómo me fastidia la vida, que es el hipotiroidismo. Bueno, ¿qué implica el sentido del humor? No me voy a estar amargando la vida por esto. La enfermedad es una mala compañera de viaje, una mala compañera de baile, que ni modo, la acepto y juntos caminaremos hasta encontrarnos con el Señor. Sigo leyendo, tan destacado por el ejemplo de Santo Tomás Moro, de San Vicente de Paúl, o bien San Felipe Neri. Y de Felipe Neri recordaría aquella oración que decía: Dios mío, tenme siempre de tu mano, porque cuando me sueltes, te traiciono peor que Judas. Y estamos hablando de Felipe Neri. El mal humor no es signo de santidad. Y lo diría claro, no es signo de ser cristiano, católico. Es triste ver muchos apologetas protestantes y católicos que cómo les encanta pelearse, cómo les encanta estar echando pleitos con todo. Bueno, el mal humor no es signo de santidad, no es signo de santidad, no es signo de bienaventuranza. Por eso dice la palabra de Dios: aparta de tu corazón la tristeza. Es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos. Y añadiría aquello de: hijo mío, si es posible, ten siempre un buen día. Eso depende de las circunstancias. A veces no, porque a veces estoy en un lugar tan hermoso con una actitud pésima. Puedo estar en Mazatlán echándome una piña colada, viendo el mar debajo de una palmera, un coco, y con una pésima actitud. Bueno, hay que aprender a disfrutar la vida, hay que cambiar un poco nuestra mentalidad, porque si Dios ha venido a mi vida, no es para amargarme, no puede ser para amargarme, no puedo volverme un dolor de cabeza para los demás. Concluye, y perdón que me haya alargado, que a través de la tristeza tiene la ingratitud con estar tan encerrados en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los grandes regalos de Dios. Y por eso el perdón. El perdón, como ya se decía un momento, es donar, es soltar. No es olvidar, porque si no, pues solo los que perdonan serían los que tienen Alzheimer o demencia, ¿verdad? Perdón no es olvidar, perdón es soltar. Si me dañaste, tampoco me voy a amargar la vida por eso. La vida es muy corta como para estarla viviendo amargada. Para mí es una gran enseñanza que nos da el Papa Francisco, porque yo sí me quedaría con eso. La alegría es el resultado de tener a Dios en mi vida. Si el día de hoy, por mi vida espiritual, me estoy volviendo triste, amargado, frustrado, entonces algo anda mal, ¿verdad? Algo anda mal en mí. El fruto del Espíritu Santo, dice Pablo en Gálatas, en primer lugar es alegría. Alegría. No es tanto hablar de ángeles o tener convulsiones, ¿verdad? No. El primer fruto de tener el Espíritu Santo es la alegría. El hecho de que la vida tiene otro color, el color de Dios. Bien. Perdón. No, gracias, padre. Gracias por lo que nos comparte. Y sí, es verdadero. Yo quisiera, antes de ir cerrando el programa,
pues darles esta parte del proceso, ¿no? Primero nos decía el padre, pues hay que revisar nuestra vida, nuestra historia, para saber qué vamos a ir perdonando y a quién vamos a ir perdonando. Y yo siempre les sugiero a mis asesorados, y empieza por ti, ¿sí? Porque luego muchas veces nos castigamos sobremanera y por eso nos empezamos a ver la vida diferente, porque somos tan estrictos con uno mismo que no dejamos pasar nuestros errores. Entonces empieza por ti, después empieza por las personas cercanas, por quien más te haya herido, empieza a manifestar ese perdón. Que no logro a la primera, pues inténtalo nuevamente, ponlo en manos de Dios, acude a Él, en oración, pídele, entrégaselo y vuelve a pedirlo. Y si todavía sientes que no sueltas, vuelve a pedirlo. O sea, esto es de trabajo, de la disposición que uno tiene a querer soltar, a querer dejar la parte del sufrimiento, del rencor, del daño atrás. Entonces, bueno, eso es en lo que yo les puedo guiar en este momento, si alguien, o aconsejar, que nosotros no damos consejos, sino nada más guiamos, ¿verdad? Damos recomendaciones para que las personas la puedan hacer, y si esto les sirve, pues bueno, qué bueno, ¿verdad? Háganlo, inténtenlo, escríbanlo, el escribir es muy bueno, escríbanlo, y después rómpanlo, quémenlo, pónganlo en oración con Dios y destruyanlo, porque eso es un símbolo de dejar, de soltar. ¿Algo más, Betty, ya para irnos despidiendo? Pues sí, voy a la parte en la Santa Misa, ¿no? Cuando nosotros ponemos ahí en el altar nuestros pecados, ¿sí? Cuando nosotros en el momento de la ofrenda, como todo eso que nosotros traemos ahí en nuestro corazón se convierte en una ofrenda a Dios, ¿sí? No por lo que es, sino por lo que significa, ¿verdad? Que es ese perdón, ese arrepentimiento. Entonces, ver esa parte, si algo negativo como es la falta, como es la herida que se causa con esta falta, puede convertirse en una ofrenda a Dios, ¿verdad? Yo creo que es el signo más parecido, así como la uva se tritura y se convierte en la sangre de Cristo, también nuestros pecados, cuando se ofrecen verdaderamente ahí, se ponen en el altar en ofrenda, se convierten en ofrenda. Entonces, convirtamos nuestro perdón, ¿sí?, en esa ofrenda a Dios. Y que esto nos lleve a vivir, como bien decía el Padre, con esa paz en nuestro corazón. Y bien decías, Francisco, cuántas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que la gente recupera la paz cuando aprende a soltar, cuando suelta, ¿sí?, cuando acepta e integra eso en su vida, y verdaderamente eso es lo que les da la paz. Y como yo siempre les digo, tú tienes las herramientas para ser feliz. No necesitas de alguien externo para hacerlo. Sí, pues ya estamos terminando. Sí, muchas gracias, Betty. Padre, muchas gracias por acompañarnos y por nuevamente iluminarnos con la palabra y con sus reflexiones. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a todos y bueno, les recordamos, tenemos una cita dentro de 15 días, prepararemos un tema que sea de su interés y sobre todo, pues deseándoles que este programa les sirva para encontrar la alegría, ¿sí? Como dijo el padre, la vida tiene sus retos, sus bemoles, sus subidas y bajadas, pero no nos amarguemos, vivamos con alegría, pero con la alegría que proviene de Dios, con la alegría que nos da
el confiar y el dejarnos guiar por Él como los niños, como estos niños que se dejan guiar por el Padre. Bueno, pues nos despedimos, muy buenas noches, bendiciones a todos y pues estamos viéndonos dentro de 15 días.